vamos a conversar sobre el futuro de la demografía en Venezuela. Seguramente lo primero que viene a la mente es el proceso migratorio. No puede ser de otra manera después de que 6 millones de venezolanos han dejado el país. 6 millones no es una minucia y tenemos la necesidad de dimensionar el significado de esa cifra. Imaginemos por un momento que venimos de Puerto La Cruz. Venimos por carretera, dejamos de lado Boca de Uchire y llegamos a la frontera entre el estado Anzoátegui y el estado Miranda. Y vemos ese letrero verde que dice bienvenidos al estado Miranda. Y empezamos a encaminarnos por estas localidades de la región de Barlovento, Tacarigua, Río Chico, Higuerote. ¿Y qué es lo que vamos observando? Que no hay un alma, que todas las casas están cerradas. Seguimos nuestro camino hacia Caracas, pasamos por Caucagua, pasamos por Guatire, Guarenas, llegamos a Petare, todo está cerrado, no hay un alma, nadie circula. Seguimos avanzando por la autopista Francisco Fajardo y vamos viendo a ambos lados de la autopista las distintas urbanizaciones y no hay gente por ninguna parte. Llegamos al distribuidor Altamira, vamos más hacia adelante al distribuidor de Plaza Venezuela, seguimos avanzando hacia el oeste, el distribuidor Baral, Antímano, Caricuao, y la imagen es idéntica. Todo está vacío, todo está cerrado. Igualmente vamos a los Altos Mirandinos, vamos a los Valles del Tuy, vamos a La Guaira y todo está vacío. Esta imagen que acabo de describir representa, es el equivalente a lo que significa la pérdida de 6 millones de venezolanos. Es más o menos la población que está residiendo en los estados Miranda, Distrito Capital y Vargas. Comenzamos con esta imagen para tener ese significado de la intensidad del proceso migratorio, porque nos preguntamos cómo pudo pasar eso, cómo tantas personas pudieron salir del país. La migración es uno de los temas más importantes, pero yo me voy a pasar por lo pronto a hablar de la fecundidad y después voy a volver sobre la migración. La fecundidad es otra de las variables importantes del cambio demográfico en Venezuela. Nosotros a mediados del siglo pasado teníamos una tasa de fecundidad, una tasa global de fecundidad que se expresa en el número promedio de hijos por mujer, que estaba entre los 6 y 7 hijos. Luego de 40 años en el que el país llevó un proceso de modernización que permitió incrementar los años de estudio, que le permitió a las mujeres aumentar su participación en el mercado de trabajo, conseguir empleo fuera del hogar, que pudieron tener acceso a los métodos anticonceptivos. En la medida en que todos esos cambios se fueron dando, pues el promedio de hijos por mujer se redujo de esa cifra altísima de 6 a 7 hijos a 2 a 3 hijos y máximo 4 cuando estamos hablando de sectores menos aventajados. Esa experiencia que nosotros podemos reconocer en cuanto al cambio de la fecundidad a nivel del conjunto del país, seguramente muchos de nosotros la pueden identificar a nivel de las propias familias. En mi caso, mi abuela tuvo 6 hijos, mi mamá tuvo 4 hijos, mis hermanos tuvieron 2 hijos y yo solamente tuve una hija. De manera que ese proceso de transición de la fecundidad, de alguna manera, en todos los lugares de la geografía nacional y en todos los sectores sociales de la población se ha experimentado. Y es un proceso mundial. Pero el problema particular con el patrón de reproducción en Venezuela no es la caída de la fecundidad total, porque ya hemos visto que la logramos. El problema en nuestro caso es que ese proceso no se ha dado acompañado de un retardo en la fecundidad y estamos encontrando todavía una alta fecundidad en la adolescencia. Allí sí tenemos un problema y eso está relacionado con la deserción escolar. Las muchachas están dejando los estudios a edades tempranas, cuando apenas han conseguido completar o la educación primaria o a lo sumo el primero o segundo año de bachillerato, ya estando en sus casas sin tener las posibilidades de inserción
en el mercado de trabajo porque no lograron completar, no lograron adquirir las capacidades, las herramientas para tener un empleo decente, y teniendo en cuenta que en ciertos sectores sociales la maternidad tiene una alta valoración, pues el proyecto de vida termina centrándose únicamente y exclusivamente en el tema de la maternidad, que además, bueno, es bien visto. De manera que allí sí hay un punto urgente en donde debemos hacer esfuerzos de política pública. Encontramos, por ejemplo, en nuestros estudios que la fecundidad adolescente muestra un parteaguas entre las muchachas que lograron completar el bachillerato y quienes no lograron hacerlo. Por ejemplo, si tomamos a las muchachas que completaron bachillerato, pero además viven en el estado Miranda, vamos a encontrar que su fecundidad se parece al promedio de las adolescentes españolas. Pero si tomamos a las muchachas que solamente completaron la educación primaria y además viven en el estado Apure, vamos a encontrar que el promedio de su fecundidad se parece más al de algún país africano. Frente a esta situación es importante llevar adelante programas que permitan prevenir el embarazo en la adolescencia, prevenir el primer embarazo y sobre todo prevenir el segundo embarazo, porque ya con un segundo embarazo en situación de pobreza, pues quedan catapultadas en la pobreza. Hay ejemplos en América Latina que pueden ser referentes, que apuntan a la prevención del embarazo, acompañar a las madres adolescentes en el cuidado de sus hijos, brindarle oportunidades para la reinserción educativa y la reinserción en el mercado de trabajo. Hay otro referente que podemos tomar en cuenta, que es el de Inglaterra. Inglaterra consideró que el embarazo adolescente es un problema de salud pública y como tal, pues concentró las acciones en todos los municipios para atender ese problema. Es como si tratásemos la malaria acá en Venezuela. Debemos llevar un registro semanal de los embarazos adolescentes que se producen en cada municipio. Con ese mapeo de información, las autoridades municipales en Inglaterra debían concentrar sus acciones en las zonas de mayor intensidad del fenómeno, monitorear los resultados y reorientar las acciones. Ese es el ABC de la política pública. Me voy a referir también a otra variable que es determinante en el cambio de la población, que es la mortalidad. En Venezuela logramos desde mediados de los 50 reducir la mortalidad en todas las edades y eso nos permitió, sobre todo en las edades menores de 5 años, al comienzo de la vida, y eso nos permitió ganar, en términos de la esperanza de vida, más de 19 años de esperanza de vida. ¿Cómo logramos esa reducción tan importante de la mortalidad infantil? Pues a través de todo lo que significó el establecimiento de la red de atención en salud, con la red de electrificación que se desplegó en todo el país, la red de acueductos, con los programas de vacunación, de control de niños sanos, la misma elevación de la educación de la madre. Todo esto permitió reducir las enfermedades que eran determinantes de la mortalidad en los primeros años de vida. Hay dos aspectos que nosotros no logramos resolver con respecto a la mortalidad antes de la crisis. Uno de ellos tiene que ver con el incremento de las tasas de mortalidad juvenil que se fueron registrando a partir de inicio de los 90. Esas tasas de mortalidad entre los 15 y los 44 años están completamente asociadas a la violencia. Tiene que ver con el incremento de los homicidios, de los accidentes y de los suicidios. Nosotros ocupamos junto con El Salvador el récord de ser los dos países de la región con las tasas más altas de mortalidad juvenil por homicidio. El otro aspecto que nosotros no logramos resolver antes de la crisis tiene que ver con el proceso de transición epidemiológica. ¿De qué se morían los venezolanos a mediados del siglo pasado?
se morían de enfermedades carenciales relacionadas con situaciones carenciales, con las precarias situaciones sanitarias, o sea, se morían de tuberculosis, se morían de paludismo, fiebre amarilla, mal de Chagas y otras enfermedades similares. En la medida en que el país se fue modernizando y urbanizando, pues hay un proceso de transición en el patrón de la mortalidad y empiezan a prevalecer las muertes más asociadas a la vida moderna, que tienen que ver están relacionadas con los procesos de estrés, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, diabetes, entre otras causas de muerte. Nosotros teníamos que ir, en la medida en que ese proceso se fue dando, ir adecuando nuestro sistema de atención en salud para que se pudiera funcionar dándole respuesta a la población que estaba experimentando esos cambios. Eso no ocurrió y entonces estamos colocados ahorita en el peor de los mundos porque tenemos que ver cómo conseguimos que los niños no se nos mueran de diarrea. Tenemos que ver cómo hacemos para conseguir que los jóvenes no mueran prematuramente por razones asociadas a la violencia. Y tenemos que conseguir que, sobre todo las personas adultas mayores en un país que está envejeciendo, tenga la posibilidad de acceder a los diagnósticos y a los medicamentos relacionados con estos procesos mórbidos de, como decía antes, de enfermedades cerebrovasculares, diabetes, entre otras. Volviendo al tema migratorio, hay dos ámbitos en los cuales él ha tenido un impacto considerable. Uno tiene que ver con los efectos sobre el volumen y la estructura de la población, y el otro tiene que ver con el impacto sobre la pérdida de capital humano. Me voy a referir al primero. Según las estimaciones de población, se esperaba que para el año 2020 hubiésemos alcanzado unos 32 millones de habitantes. Las estimaciones de Naciones Unidas apuntan a que solamente tenemos aproximadamente unos 28 millones. Eso está asociado con lo que decíamos inicialmente de una pérdida de aproximadamente 6 millones de personas que se fueron. La migración es diferencial, sabemos que quienes migran principalmente son las personas jóvenes en edades activas, y eso ha tenido un impacto en la pirámide de población, en la estructura de la población. Imaginemos que esa pirámide se parece a una torta de varios pisos. La población que en edad de trabajar, que se ha ido, esa mano de obra con todo su potencial productivo que hemos perdido, ha significado un estrechamiento de justamente las tortas en las áreas centrales. Y lo que ha significado entonces es que la población que depende de los que se fueron, que son los adultos mayores y la población infantil, tiene que comer de esos pedazos de torta que ahora son más pequeños. Es decir, lo que quiere decir es que en el país actualmente la población en edades productivas tiene bajo su carga, tiene bajo sus espaldas, tiene la carga demográfica de un componente de población dependiente infantil y adulta mayor de lo que nos correspondía vivir en esta etapa del bono demográfico, que se supone que era una etapa que representaba una ventana de oportunidad para nosotros potenciar nuestro desarrollo. ¿Por qué representaba una ventana de oportunidad? Porque justamente al tener menos dependientes infantiles y todavía un proceso de envejecimiento que no se había profundizado y tener esa gran masa de población en edad de trabajar joven, nosotros teníamos la posibilidad de fomentar nuestro capital humano un poco como lo hizo Corea del Sur. ¿Qué hizo Corea del Sur para aprovechar su bono demográfico? Pues lo primero que hizo fue establecer que en forma universal todo el mundo tiene que completar al menos la educación media, el bachillerato.
Y no se dedicó a fabricar bachilleres en ciencias o en humanidades, sino que se planteó tener una oferta diversificada de bachilleres formados en distintas áreas técnicas. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo en alianza con el sector privado, con las empresas. De esta manera, el Ministerio de Educación coreano no tuvo que estar haciendo ingentes esfuerzos de inversión para mantener actualizada en términos de tecnología, de innovación, los laboratorios donde tendrían que hacer sus prácticas los bachilleres, sino que estos fueron aprendices en las empresas que eran las que asumían pues, los costos de esos procesos de actualización tecnológica. De manera que era un proceso ganar-ganar. Guardando las distancias que podemos tener con Corea, es inevitable pensar que ese fue el modelo de nuestro INSE en los años 60. Esa era la lógica de formación de aprendices en alianza con el sector empresarial. Nosotros hemos vivido en este tiempo varias oleadas migratorias. Mucho se está hablando en estos días sobre el proceso de retorno. Realmente no hay estadísticas, no hay ni siquiera una definición compartida de lo que es un retornado. Menos hay estadísticas de cuánta población está retornando. En lo particular, yo no creo en un proceso de retorno masivo. En ningún caso vamos a estar observando que vamos a tener de vuelta 5 o 6 millones de personas que van a volver de nuevo a las casas que dejaron. Incluso porque esas casas ya no existen, en términos de que la gente pudo haber vendido y cerrado casa e irse al lugar que escogió. Tampoco creo en los programas de incentivo al retorno que han ensayado algunos países. Se ha ensayado con excepciones fiscales, remuneraciones más elevadas, bonificaciones para facilitar los procesos de reinstalación en el país. Los resultados que observan los países que lo han aplicado, el caso de México sobre todo lo ha insistido mucho en este tipo de programas, pero también lo ha hecho Ecuador, también lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Chile, y los resultados son muy magros. Realmente que el esfuerzo que se hace de promoción y de inversión no se compensa con lo que al final se consigue en términos de la cantidad de personas que se regresan. Hay que tomar en cuenta también el tiempo, ¿okay? En la medida en que va transcurriendo más tiempo, ese proceso de retorno se hace más cuesta arriba porque entonces van operando los procesos de integración. ¿Okay? Pensemos que la mayor parte de nuestra población salió de acá muy joven, entonces es muy común que los procesos de formación de la familia pues estén ocurriendo en los países de destino y eso reduce las posibilidades de que se produzca un retorno, a menos que las condiciones de recuperación de Venezuela dieran unas señales espectaculares que eso no está a la vista. Si volvemos nuestro viaje desde Puerto La Cruz y llegamos al estado Miranda, lo que vamos a encontrar es una imagen peor que el vaciamiento que les había descrito inicialmente. Vamos a encontrar una imagen de muchos ancianos a las puertas de las casas, de muchos niños y niñas en la calle, malnutridos, de muchos adolescentes y jóvenes desescolarizados o con muy bajo nivel educativo. Vamos a encontrar empresas cerradas o abiertas, pero buscando personal que no consiguen en Venezuela porque se fue o porque no se está formando. Con ese panorama queremos describir que allí están muchos de los retos demográficos que hay que abordar en la Venezuela futura, teniendo una mayor conexión con la diáspora venezolana en el exterior. Durante la pandemia, pues tuvimos la oportunidad de ensayar muchos mecanismos de trabajo en línea, de manera que podemos aprovechar toda esta
experiencia para fortalecer estos vínculos con la diáspora en el exterior y fortalecer todo el proceso de conectividad del país para que pueda estar mejor integrado dentro de este mercado global. Ese es el verdadero reto demográfico. Muchas gracias.